Entonces el tema que vamos a tratar en la carta a los Efesios será bendiciones espirituales para el nuevo pueblo de Dios. ¿Quién es ese pueblo de Dios que estamos hablando? La iglesia. ¿Por qué es un pueblo nuevo? Porque antes los judíos pensaban que el evangelio era solo para ellos, y a través del apóstol Pablo, Dios también desde el Antiguo Testamento también tenía un plan para los gentiles. Dentro de ese plan estábamos nosotros, y es justamente por eso que hoy nosotros también tenemos el evangelio del Señor Jesucristo y tenemos a nuestra iglesia. Temas entonces que vamos a aprender en la carta a los Efesios será, volviendo nuevamente, las bendiciones espirituales para el nuevo pueblo de Dios. Vamos a aprender que Dios nos ha bendecido. Tenemos bendiciones espirituales en los lugares celestiales por la obra de Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Antes de eso, abra su Biblia, la carta a los Efesios, capítulo 1. Vamos a leer solamente el versículo 1 y el versículo 2 en esa mañana, y enseguida, semana por semana, estaremos estudiando esa carta. Yo hoy, mi objetivo y propósito en esa mañana es dar solamente un vistazo. Nosotros vamos a pasar por toda la carta, los temas, lo que habla, hacer algunas aplicaciones para nuestra vida en el día de hoy, y en las próximas semanas vamos a tocar cada perícopa de esa carta. Perícopas son las partes o los párrafos predicantes que están ahí en su Biblia, y el primer de ellos está en el versículo 1 y el versículo número 2, en donde vemos la salutación del apóstol Pablo a los hermanos allí de la ciudad de Éfeso. Esa salutación es muy común en las cartas del Antiguo Testamento y en las cartas antiguas. Esa salutación ciertamente siempre presenta el destinatario y ciertamente también el remitente. Nosotros tenemos ahí al apóstol Pablo y a la iglesia de Éfeso. Por eso, versículo 1 y versículo número 2 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, deseamos agradecer por tu palabra. Deseamos agradecer por las bendiciones celestiales que usted nos ha dado a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Ayúdanos a entender el enfoque que queremos dar a nuestra vida espiritual, al cuidado con nuestras instalaciones, al cuidado de nosotros a nivel cuerpo de Cristo, como iglesia, para que podamos crecer, entender tu plan para nosotros y entender cómo nosotros hacemos parte de ese cuerpo, de ese nuevo pueblo de Dios llamado iglesia. Oramos agradecidos y rogando el auxilio de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre y amor de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Visando entonces dar un panorama a la carta a los Efesios, yo quiero entonces pasar por usted y vamos a dar una vuelta un poco por la ciudad. Si usted observa allí, la ciudad de Éfeso fue uno de los más importantes centros comerciales, religiosos y políticos de la época o del Oriente o de la época occidental en los tiempos del apóstol Pablo. Es interesante destacar que las personas que vivían en la ciudad de Éfeso, por ser un gran centro comercial y por en esa ciudad estar una de las 7 maravillas del mundo, las personas se orgullaban de pertenecer a la ciudad de Éfeso. Era como si dijera, como los de Caracas, que dicen, hay un dicho que yo he aprendido de Caracas que dice: Caracas es Caracas y todo lo demás es Monte Culebro. Lo que pasa es que ellos no conocen Guayana, por eso dicen eso. Los habitantes de la ciudad de Éfeso decían lo mismo. O sea, pertenecer a la ciudad de Éfeso era un motivo de orgullo, porque esa ciudad en aquella época representaba un lugar de grande importancia y destaque comercial, religioso y político. Por eso vamos a ver unas partes de esa a través de las diapositivas. Conociendo un poco más, actualmente la ciudad de Éfeso, lo que sería la ciudad de Éfeso en los tiempos actuales, es representada por el país de Turquía, cuyo territorio encontra-se en Eurasia, que es la parte de Europa y Asia. Siguiendo un poco más, dentro de las diapositivas tenemos una calle, hoy en día aún visitada, que era de la antigua ciudad de Éfeso, una calle principal y de mucha importancia, era la calle Ágor, en las antiguas ciudades de Éfeso, en los tiempos en que el apóstol Pablo
llegó a esa ciudad con el Evangelio, Éfeso tenía de aproximadamente 300 a 400 mil habitantes. ¿Cuál es la población hoy de Puerto Ordaz? Más que 400, ¿correcto? ¿O medio millón llega a Puerto Ordaz o más? 800. Bueno, entonces mitad de Puerto Ordaz era entonces la ciudad de Éfeso en aquel entonces. Aquí tenemos el teatro de la ciudad de Éfeso. Era considerado en aquella época el mayor teatro abierto. Él soportaba hasta 25 mil personas. Yo no sé aquí la población que comporta el Cachamay. Yo creo que son 40 y pico, ¿sí? El Cachamay. ¿Alguien tiene ese dato? 42. Bueno, aquí el teatro en la antigüedad, el año 662 después de Cristo, tenía ahí un aproximado de 25 mil lugares, o sea, era una monstruosidad. Tenemos aquí un portal de Augusto, fue dedicado a aquella época al emperador Augusto. Ese es un centro de referencia en la ciudad de Éfeso, y allá en ese portal de Augusto tenía un anuncio que decía: Augusto, hijo de la divindad. Recuerda que el título era para los emperadores y ellos creían que eran los hijos de Dios, los emperadores. Aquí tenemos el templo de Adrián. Adrián también fue un emperador, podemos decir. Adrián, él cuando fue a visitar la ciudad de Éfeso, para él y en honor a él que llegó a la ciudad de Éfeso, construyeron ese templo que fue dedicado hacia él. Tenemos la biblioteca Celsus. Esa fue una biblioteca que contenía aproximadamente 12 mil rollos. Si usted no lee ni un libro al año, usted fuese a visitar esa biblioteca, usted iba a saber que tiene un gran reto. En aquella época, entonces, ellos tenían aproximadamente 12 mil rollos. Son apenas algunas ruinas de la ciudad de Éfeso. Aquí hay una imagen de la diosa Diana. Artemis era la diosa de los Efesios. Cuando usted está leyendo el capítulo 18 y 19 del libro de los Hechos, va a ver la llegada de Pablo a Éfeso y va a ver que en la ciudad se hizo un gran alborozo. O sea, la cosa se puso difícil, intensa. ¿Por qué? Porque había llegado el Evangelio, la gente se estaba recibiendo, y los adoradores de Diana, que tenían negocio con los santicos, yo no sé cómo se llama acá, en Brasil es muy común la venta de imagen de los santos. Allí ellos tenían las figuras de la diosa Diana, vendían, ganaban su dinero, o sea, la ciudad se movía de la idolatría. Yo no sé si hay ciudades en Venezuela que se mueven por la idolatría. En Brasil, montones. En la época del patrono allá, de los santos, la gente peregrina hasta esa ciudad y el precio de los artículos sube un 30, a 40, a 50, a un 200%. ¿Por qué? Porque ven los de afuera, visitan la ciudad, mueven la economía de la ciudad y automáticamente dicen supuestamente que la ciudad se mueve por eso. ¿Qué movía la economía de la ciudad de Éfeso? Una de ellas era la venta de las imágenes de la diosa Diana. Diana era conocida como la diosa de la fertilidad. Era también la diosa de la caza y de la vida selvagem. Pasando ahí un poco más, tenemos aquí un templo que fue dedicado a la diosa Diana. Ese templo estaba en la ciudad de Éfeso. Aquí tenemos una maqueta. Fue el mayor templo del mundo antiguo. Solo para que los hermanos tengan una idea, el templo en su alrededor, sosteniendo la estructura del templo de la diosa Diana, había 127 columnas y cada columna tenía 19 metros de alto. ¿Usted tiene idea de 19 metros de alto? ¿Sí? Era algo grandísimo. Yo no sé cuántos metros trae un poste acá de Guayana. Los expertos después saquen las cuentas y me digan. Pero para que usted tenga una idea, el pastor tiene casi 2 metros, entonces son 8 veces el pastor hacia arriba, o sea, es grande el negocio. Era algo grandísimo. Piénselo usted, que tenemos aquí casi 4 metros de columna, creo, 4 metros más o menos, 4 metros, 4 y medio de columna, o sea, imagínese usted, 19 metros de alto y con 127 columnas para sostener la estructura. Ese templo llevó aproximadamente 200 años para ser erguido. ¿Será que los ciudadanos de Éfeso se orgullaban o no de ese templo? Por supuesto, era motivo de orgullo. El templo de la diosa Diana
fue considerado una de las 7 maravillas de la época antigua. Eso significaba que uno de los puntos turísticos que toda y cualquier persona que era viajero tenía que visitar era la ciudad de Éfeso. Y si usted hubiese ido en Éfeso y no hubiese visitado el templo de la diosa Diana, usted no pasó en Éfeso. Es como decir que alguien vino a Guayana y no fue allí conocer la Giovina. O decir de un brasileiro que vino a Venezuela, y un brasileiro cuando me dice: pastor, yo pasé un tiempo, fui a Venezuela. La primera pregunta que le hago: ¿comió arepa? Si me dice que no, yo digo: usted no fue. Usted pasó por otro lugar y pensó que era Venezuela. Eso funcionaba entonces también en el templo de la diosa Diana. Tenemos ahí un poco más las ruinas del pilar o de los pilares del templo. Eso se cayó y aquí él fue destruido en el año 262 por la invasión de los godos. Adentramos la carta a los Efesios. Nosotros tenemos la introducción a la carta. La carta del Efesio, de esa carta, esa epístola del Nuevo Testamento, es una de las más ricas en términos de eclesiología. Si nosotros queremos saber qué es la iglesia, quién la crió, quién la proyectó, quién la cuida, quién la guarda, quién sostiene, quiénes son los que pertenecen a ella y de quién es el dueño, el mejor libro de la Biblia que le va a enseñar sobre eso es la carta a los Efesios. Es considerado el mejor tratado de eclesiología dentro del Nuevo Testamento. Pasando un poco más, una visión panorámica de la carta. Tenemos en versículo 1 al 2 del primer capítulo, el autor de la carta nos ha identificado como el apóstol Pablo. Él fue el que la escribió, ese Pablo que era apóstol del Señor Jesucristo, y él escribió esa carta a los hermanos o a los santos que viven en la ciudad de Éfeso. Hay 2 características que Pablo da a los hermanos que deben estar en la vida de todo aquel que es un creyente en el Señor Jesucristo. Si usted observa el versículo 1, Pablo nos va a dar 2 características fundamentales de la vida cristiana. Si usted ubica la lectura del versículo 1, usted va a ver la primera característica que nos identifican como cristianos es la santidad. Pablo dice que la carta fue escrita a los santos que viven en la ciudad de Éfeso, y esa es una de las características del pueblo de Dios. Fuimos llamados a la santidad. Una de las características del pueblo de Dios es la santidad. Y nosotros vemos también los santos y fieles que viven en Éfeso. Son santos y fieles en Cristo Jesús. O sea, vamos a aprender qué significa la santificación. ¿Qué proceso es ese que Cristo está haciendo en nosotros? La iglesia, semana após semana, está caminando en un proceso de santidad. Por eso vamos a aprender sobre el crecimiento espiritual. Eso significa que cada servicio, cada domingo, cada día, cada momento de mi vida, yo debo estar creciendo en la área de mi vida que tiene que ver con la santificación. Pablo también dice: santos fieles, son a esos que él va a dirigir su carta. Y aquí Éfeso era originalmente una colonia griega que en la época del apóstol Pablo era una provincia romana de Asia. Era la sede del culto a la diosa Diana. Tenemos el mensaje del libro de Éfeso. El mensaje general del libro nos va a enseñar lo que Dios hizo por medio de Jesucristo y sigue haciendo por medio de su Espíritu hoy, a fin de edificar una nueva sociedad en ese mundo. ¿Cuál es el nombre de esa nueva sociedad que Dios está creando en ese mundo? La iglesia. Y vamos a aprender que la iglesia fue creada por Dios, comprada por el Hijo y garantizada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Hay alguien que tumbe la iglesia? No. Pueden intentar, pueden luchar en contra, pueden hacer de todo para tumbar, pero ese organismo vivo, el templo de la diosa Diana, ¿dónde está? Tumbado, destruido. Pero el templo de Dios, representado en la iglesia, sigue vivo, fuerte y vigente hasta el sol de hoy y hasta que Cristo venga para buscar su iglesia. Esa también es una verdad que podemos aprender en el libro de Éfeso. El tema central del libro es esa nueva sociedad de Dios, que es la iglesia. Éfeso entonces es una carta eclesiológica, o sea, habla sobre la doctrina de la iglesia. La fecha en el local en que fue escrito, esa carta fue escrita entre el año 61 y 63, es una epístola de prisión. El apóstol Pablo la escribió, la redigió mientras estaba preso en la ciudad de Roma. Por eso es intitulada Carta de
prisión, juntamente con la carta a los colosenses y a los filipenses. Son llamadas las epístolas de prisión. El bosquejo general, tenemos la introducción a la carta, tenemos enseguida la nueva vida que Dios nos da en Cristo. Vamos a aprender a partir del versículo 3 del capítulo 1. Vamos a ver esa nueva sociedad que Dios está creando, que es la iglesia. Vamos también a aprender sobre los nuevos patrones que Dios espera de esa nueva sociedad, cómo la iglesia se debe portar en ese mundo. Pablo entonces nos va a enseñar: yo soy iglesia, saliendo de acá, aún sigo siendo iglesia, cómo me debo portar en el mundo, dentro de mi hogar, dentro de la iglesia, con los impíos afuera. Pablo entonces nos va a dar algunas instrucciones a ese respecto en esa carta. Por eso él va a tratar también sobre relaciones del día en día, la relación entre esposo y esposa, la relación también entre padre e hijo, señores y siervos, principados y potestades, que tiene que ver con las fuerzas espirituales. Pablo también nos va a hablar sobre eso en el último capítulo de esa carta. Y así nosotros entonces hacemos un panorama de toda la carta del apóstol Pablo a Efesios. Y yo quiero ahora que usted céntrese acá. Yo quiero seguir haciendo un bosquejo de toda esa carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. La ciudad de Éfeso, como ya vimos, era una de las capitales de la región de Asia, era una provincia romana, y ciertamente un negocio que había en la ciudad era político, religioso, y eso hacía de Éfeso un importante centro comercial. La ciudad de Éfeso era la segunda ciudad más importante de aquella época, solo perdía para ¿cuál ciudad? Roma. Roma era la primera, y la provincia más importante de aquella época era Éfeso. Por eso la ciudad tenía un destaque muy grande. Éfeso se tornó una ciudad de destaque debido al templo de la diosa Diana. Ese templo de esa diosa fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Las informaciones relacionadas a la llegada del Evangelio a la ciudad de Éfeso están en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18 y capítulo número 19. El contenido de la carta del Pablo a los Efesios es un llamado doctrinal y un llamado a la conducta de la iglesia. Eso significa decir que en el capítulo 1, 2 y 3, Pablo nos va a enseñar sobre doctrina. En los capítulos 4, 5 y 6 vamos a aprender sobre cómo practicar esas doctrinas que hemos aprendido. No es solamente llenar la cabeza, es ahora la hora de practicar lo que hemos aprendido. Cuando Pablo escribe esa carta a los romanos, ciertamente Pablo está en la ciudad de Roma, como ya les había dicho, y él escribe con el propósito de mostrar a los hermanos de Éfeso que el templo del Dios viviente es mucho más grande que el templo de la diosa Diana. Aunque el de Diana era de causar admiración, Pablo va a decir: ese templo de Diana aún es un templo muy chiquito, es pequeño. Si comparamos el templo de la diosa Diana con el templo del Dios viviente, el templo de Diana se va a quedar por el piso. ¿Por qué? Porque el templo del Dios viviente está esparcido por todo el mundo. Un solo lugar no comportaría a todos los habitantes de ese templo y a todos los adoradores. El templo del Dios viviente es la iglesia que está en todo el mundo, que es lo que nosotros llamamos de iglesia universal. No es la iglesia universal del reino de Dios de pare de sufrir, es universal en el contexto de que la iglesia del Señor son los cristianos que están en todo el mundo, y el Señor entonces nos va a enseñar cómo vivir y cómo nos portar en ese mundo, y ese es el énfasis que el apóstol Pablo quiere dar. Pablo entonces va a mostrar a los efesios que Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres, así como el templo de la diosa Diana. Pablo dice: mire, ese templo que ustedes se orgullan fue un templo construido por hombres, pero el templo del Dios viviente es construido por Él mismo y está en todo el mundo. Él no habita en lugares hechos por hombres, sino que Él es mucho más grande y más importante que la diosa Diana. El templo de Él es mucho más grande y más importante que de la diosa Diana, una vez que adoradores de la diosa Diana creían que su imagen había caído del cielo como un regalo de Júpiter. Ellos acreditaban que posiblemente
había caído, era un cuento de aquella época, que había caído un meteorito. Ellos creían que era un regalo de los dioses y justamente fue la imagen de la diosa Diana. Ellos agarraron esa imagen, llevaron al templo, hicieron ese templo y allí decían que la diosa Diana era un regalo de los dioses para nos dar buena producción y para nos ayudar en la siembra y en la fertilidad. O sea, ellos creían que Diana era un dios y ciertamente era difícil adentrar con el evangelio en la ciudad de Éfeso. No pense que fue una tarea fácil. Incluso una vez que la gente se recibía, resistía no visitar el templo de la diosa Diana. Y es justamente a eso que el apóstol Pablo va a atacar y va en contra sobre el cuidado del Dios viviente, el Dios verdadero, y cómo nosotros debemos vivir y portarnos acá en ese mundo. Es interesante que Hechos capítulo 19, versículo 35 nos dice cómo los efesios creían que ese templo, que la imagen de la diosa Diana había caído de los cielos. Hechos 19, 35 nos dice: entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, recuerda, Pablo llegó con el evangelio, el negocio de la ciudad estaba cayendo, la gente se estaba recibiendo el evangelio. ¿Qué pasaba? ¿La gente seguía yendo al templo de la diosa Diana? No, seguían comprando la imagen de la diosa Diana. El negocio de ellos se estaba echando a perder y ellos empezaron a decir: mira, tenemos que echar a perder ese hombre acá de Dios, porque él está enseñando ahí un evangelio que va en contra de la diosa Diana. Por eso, Hechos 19, versículo 35 dice que el escribano de aquella época, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de Efesios es guardiana del templo, la gran diosa Diana, y que la imagen de Diana ha venido de Júpiter? Ellos creían eso, y allí Éfeso se tornó un importante centro religioso y culto y un lugar de grandes supersticiones. Imagine ahí, alguien decía: si usted carga la imagen de la diosa Diana dentro de su bolsillo, ciertamente va a llenar de reales, porque la diosa le va a bendecir. Y allí ellos creaban supersticiones en aquella época. En Éfeso, imágenes de plata y de varios tipos eran fabricadas y vendidas como negocio, haciendo siempre referencia al templo y a la diosa de aquella ciudad. Artes de magia negra también eran praticados en la ciudad de Éfeso, y aún en esa situación los judíos llegaron a estabelecer una sinagoga allí. Es interesante destacar, aún así los judíos entraron. Cuando Pablo llega a predicar el evangelio en Éfeso, él se depara con una sinagoga ya de los judíos. Y recuerda el principio del apóstol Pablo, conforme a Romanos capítulo 1, versículo 16, Pablo dice: el poder de Dios es el evangelio para la salvación, pero primero a los judíos. Siempre que Pablo llegaba a una ciudad, él luego iba a predicar en las sinagogas. Y Pablo entonces entra en la sinagoga y allí el evangelio llega a la ciudad de Éfeso. Ya estaba allí funcionando a través de una sinagoga. Pero un día algo sobrenatural sucedió allí en la ciudad de Éfeso. Llegó a aquella ciudad un hombre de Dios, un misionero llamado apóstol Pablo, con un equipo misionero. Con Pablo estaba Áquila y Priscila, llegando allí a la ciudad de Éfeso con el objetivo de llevar el evangelio, y un poder sobrenatural llegó sobre la ciudad y empezó a dar vuelta en la ciudad, a tal punto que la gente empezó a ser vista como loca, porque algo sobrenatural estaba sucediendo en la ciudad de Éfeso. ¿Qué algo sobrenatural era ese? El evangelio del Señor Jesucristo. El evangelio llegó a la ciudad como una dinamita, explotando todas las cosas que ellos tenían y transformando corazones y personas para ese nuevo Dios que no era antes conocido por los efesios. Así, hermanos, podemos saber que la presencia del evangelio es capaz y suficiente para transformar cualquier lugar desordenado. Usted tiene unos vecinos, usted tiene unos amigos, unos familiares totalmente desordenados. ¿Qué es que puede transformar y cambiar la vida de ellos? El evangelio. Porque el evangelio, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al
griego. Esse poder traz a palavra dinamita, um poder transformador, um poder que atua a tal ponto de brindar uma transformação completa, total e integral à vida de toda e qualquer pessoa. Foi esse poder, foi esse evangelho que chegou allá na cidade de Éfeso e causou uma grande transformação em aquela cidade. Esse mesmo poder que estamos levando allá para o Parral. Cada viaje misionero que o hermano Santaella ha hecho, sempre va com o enfoque de levar o poder de Deus. Não é um poder sobrenatural que a gente vai começar a dançar, bailar e cair, sino que é o poder do evangelho, que é o poder transformador e que impacta a vida de toda e qualquer pessoa. Por isso, hermanos, nós devemos seguir em essa labor de predicar o evangelho. Estudiando o livro de los Efésios, nós podemos ver como a chegada do evangelho levou a gente hacia Deus. Não podemos ser bem dogmáticos em afirmar como essa igreja foi iniciada na cidade de Éfeso. É bem provável que alguns homens, desde o dia del Pentecostés, recuerda del Pentecostés? Hechos de los Apóstolos, en el capítulo 2, ven la venida del Espíritu Santo, todo el pueblo va hacia la ciudad de Jerusalém, e allí recebem o Espírito Santo e automaticamente a pessoa iba a Jerusalém para estabelecer relações comerciais, e de allí de la ciudad é provável que o evangelho salió para outras cidades, mas dentre ellas a cidade de Éfeso. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que esse evangelho foi levado através do apóstolo Pablo, quando ele chegou allí a cidade de Éfeso em companhia de Áquila e Priscila. Eles haviam salido da cidade de Corinto. Recuerda que Pablo havia salido depois de 1 ano e 8 meses na cidade de Corinto e leva Áquila e Priscila para a cidade de Éfeso, e ele chega allí predicando o evangelho. Então é provável que de aí dar-se início à igreja. A segunda possibilidade pode ser essa. A terceira possibilidade é de alguém que é mencionado em el capítulo 18, versículo 24. Esse alguém é Apolo. Esse Apolo havia recebido o evangelho de João el Bautista. Ou seja, ele ainda estava esperando o bautismo que Jesus Cristo ia brindar e oferecer. Por quê? Porque ele havia creído apenas solamente em el bautismo de João para arrependimento e juízo. Quando o apóstolo Pablo chega aos Efésios, quando Áquila e Priscila discipula esse homem, Pablo então chega já na cidade de Éfeso e algumas pessoas dizem: eu sou cristiano, eu sou cristiano, eu sou cristiano. E Pablo diz: que fino, ustedes têm o Espírito Santo de Deus? Não. E como é isso? Como se converteram a Cristo e não têm o Espírito de Cristo? Pablo então ali lhes explica o Evangelho, e o texto então nos ensina que vino o Espírito Santo sobre aquelas pessoas allí na cidade de Éfeso, e eles então começaram a falar sobre o Espírito Santo de Deus, ou seja, dar manifestações do Espírito Santo. Em Hechos capítulo 19, versículo 1, podemos observar essa verdade. Dice que aconteceu que, entretanto, que Apolos estava em Corinto, Pablo, depois de recorrer às regiões superiores, vino a Éfeso, e hallando a certos discípulos, le digo: recebiste o Espírito Santo quando creístes? E eles lhe dijeron: nem sequer hemos oído se há o Espírito Santo de Deus. Quando Pablo então chegou e encontrou aqueles discípulos, descobriu que eram seguidores professantes de Cristo, que haviam recebido a mensagem de João el Bautista de arrependimento, pero que aún eram ignorantes em relação à mensagem do verdadeiro evangelho de Cristo. Eram pessoas que haviam creído apenas com o intelecto e a mente, e não haviam experimentado uma transformação de coração que solamente o evangelho verdadeiramente predicado ha dado a las pessoas. Hermano, isso deve nos causar um alerta. É incrível como muitas pessoas han predicado o evangelho que nem sempre é o evangelho de Cristo. É um evangelho sencillo, é um evangelho rápido. Eu quizás lo diría el evangelio fast food. Y dice: regálame 5 minutos de tu tiempo. Dios te ama.
Eres pecador. ¿Estás de acuerdo que eres pecador? La persona sí. Pero ya va. Cristo ha muerto por tus pecados. ¿Sabías eso? Sí, yo he escuchado algo. Pero bueno, pues, Cristo murió por tus pecados. Y la Biblia dice que si recibes a Cristo en tu corazón, vas a recibir perdón de los pecados. ¿Tú quieres creer en Cristo? Hazlo ahorita, pues. Dale. Ya estás listo. Yo he visto personas predicando así. ¿Y sabes dónde están esas personas que escucharon ese evangelio y creyeron ese evangelio? Siguen igualitas. No ha recibido el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Porque el poder del evangelio es un poder transformador, santificador. Crecemos día a día en la vida cristiana. Respondemos a ese Dios con fidelidad. Queremos a cada día más. No quedamos satisfechos en servir a ese Dios y poco hacer para Él. Porque el poder que el evangelio tiene es un poder transformador. Pablo entonces dice que esos hermanos eran ignorantes en respecto a la obra y la persona del Espíritu Santo. Eran faltos de conocimiento. Entonces Pablo les hizo dos preguntas más. La primera de ellas está en el capítulo 19, versículo 2. Pablo dice: usted ha recibido el evangelio. La condición de los creyentes de aquella época era muy cercana a la condición de muchos creyentes en el día de hoy. Solo siguen a Cristo a su conveniencia, a sus intereses, a sus propósitos. Y que el pastor y nadie me diga nada, porque si no me voy de acá. No han entendido el evangelio. La segunda pregunta que Pablo entonces les hace es relacionado a ese poder que el evangelio tiene de transformar la vida de toda y cualquier persona. Ellos no habían recibido el evangelio del Señor Jesucristo. Ellos no habían recibido el Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo también nos ha enseñado, escribiendo una carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, él nos dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Sería decir, la evidencia de que eres un hijo de Dios es que tiene el Espíritu Santo de Dios en tu vida y en tu corazón. La presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano hace la prueba de que somos verdaderamente hijos de Dios. Pastor, pero ¿cómo saber si tengo el Espíritu Santo de Dios o no? Pastor, ¿cómo sentir si tengo el Espíritu Santo? La Biblia nos habla sobre el tener el Espíritu Santo y cuáles son las señales y indicios de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestra vida y nuestro corazón. Uno de ellos es el que nos redarguye, el que nos da poder, el que nos ayuda, el que nos santifica, el que intercede por nosotros, el que día en día nos hace sentir el remordimiento del pecado y buscar día en día hacer la voluntad de Dios. Pero infelizmente, a personas que tienen el Espíritu Santo, pero que en realidad ha apagado el Espíritu de Cristo, o sea, no permiten ser llenados por el Espíritu Santo de Dios. No actúan, no sirven, no trabajan, no manifiestan el Espíritu Santo de Dios en su vida. Por eso la Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y la palabra llenura está asociada a control, a una interacción, a una acción del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace día en día hacer la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, nadie puede ser salvo sin tener el Espíritu Santo de Cristo. Nadie puede ser salvo si no ha escuchado el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Cuidemos con el evangelio que muchos han predicado por ahí. Cuidemos de esos que se dice que son hermanos en la fe, pero en verdad están viviendo un falso evangelio y no han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. La segunda pregunta que el apóstol Pablo hace allí a los hermanos de la ciudad de Éfeso es: ¿en qué fuisteis bautizados? Hechos 19:3, Pablo dice: ¿en qué fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos habían solamente sido instruidos por Apolos. El capítulo 18, versículo 24 al 25 dicen que ellos conocían solamente el bautismo de Juan. O sea, eran cortos en el conocimiento. Ellos eran cortos en el conocimiento de la verdad y de la obra de Cristo por nosotros en la cruz de Calvario. Ellos no tenían un total conocimiento hacia la venida de Cristo
y justamente por eso no entendían que el bautismo del cristiano mira hacia atrás y mira hacia adelante en el hecho de que Cristo ya ha venido. Nosotros no estamos esperando todavía al Señor Jesucristo. Cristo ya vino, Cristo ya ha muerto, Cristo ya ha resucitado y promete que un día vendrá para buscarnos y llevarnos de ese mundo malo. Después que Pablo entonces les enseña, ellos preguntan, ¿qué nos falta para que seamos salvos? Pablo entonces bautiza a esos hermanos y les identifica como iglesia del Señor Jesucristo en la ciudad de Éfeso. No es que el bautismo te va a salvar, pero el bautismo es una identificación pública de que has muerto con Cristo, has sepultado con Cristo, pero también has resucitado con Cristo y estás viviendo esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Luego esa carta a los Efesios fue escrita de la ciudad de Roma. Esa carta ya tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos podemos ver la parte doctrinal. Pablo del capítulo 1 al 3 él va a hablar sobre el llamado celestial de la iglesia. Esa es la parte de doctrina de esa carta. En los 3 últimos capítulos Pablo entonces va a hablar sobre la conducta terrenal de la iglesia. Esa es la parte práctica de la carta. Por ejemplo, en el capítulo número 1, nosotros observamos el apóstol Pablo hablando que la iglesia es un cuerpo. Esa es la primera enseñanza doctrinal del apóstol Pablo. El capítulo 1 él va a enseñar, la iglesia es como un cuerpo. ¿Qué cuerpo es ese? Es un cuerpo que fue proyectado por Dios, comprado por el Hijo y resguardado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos la Trinidad actuando en ese cuerpo nuevo llamado iglesia. En el capítulo número 2 de la carta, Pablo ahora va a presentar la iglesia como un templo. En el sentido del templo, Pablo va a hablar sobre ese hombre nuevo, sobre ese organismo nuevo, sobre ese lugar nuevo que Dios ahora está creando. Y ciertamente es la iglesia del Señor Jesucristo. En el capítulo número 3, Pablo va a hablar que la iglesia es un misterio. Los impíos no saben qué es eso. Los de afuera no saben qué estamos haciendo aquí dentro. Los de afuera pasan, leen. Eso es una iglesia. ¿Qué es eso? No, es unos locos ahí que se reúnen todos los domingos para leer la Biblia, orar y dar dinero al pastor. Esa es la mentalidad que los de afuera tienen de lo que es iglesia. Pero la Biblia nos dice que la iglesia es un misterio de Dios. Misterio, porque los antiguos no conocían que Dios estaba trabajando a través de un pueblo. Los judíos pensaban que el evangelio había llegado solamente para ellos. Ellos no sabían que el plan de Dios no era solo a los judíos. El plan de Dios no era solo a Israel. El plan de Dios era para Brasil, Venezuela, Estados Unidos, China, Rusia, todo el mundo. Y es por eso que debemos enfocarnos en las misiones, porque la iglesia debe existir con ese propósito. La iglesia no puede existir solamente para un área 1. La iglesia no puede existir solamente para Villa Africana, para el Pajal. No. La misión de la iglesia es alcanzar a todo el mundo. Personas que tengan un corazón transformado. Porque una vez que tengan el corazón transformado por el poder del evangelio, ellas entenderán que tienen una misión. Y la misión solo va a culminar cuando llegamos a lo último de la tierra. El impío no entiende ese misterio. Los de afuera no entienden lo que estamos haciendo aquí. Ellos piensan que estamos perdiendo tiempo, pero ellos no saben que ese es un cuerpo vivo. Ellos no entienden que ese lugar en realidad es un templo dedicado al Señor. Y ellos no entienden que ese lugar es un misterio de Dios, en el sentido que Dios está trabajando con ese pueblo, preparando a ese pueblo para un día encontrarse con Él en los cielos. Los capítulos 4, 5 y 6 es la parte práctica de la carta. En el capítulo 4, Pablo va a decir que la iglesia es como si fuera un hombre nuevo, un hombre que ha empezado una nueva vida. ¿Cómo sería entonces la iglesia portarse como hombre nuevo? Y Pablo entonces va a enseñar, ya que yo soy un hombre nuevo, ¿cómo me debo ahora portar? Ya no puedo como antes. Si yo antes tomaba, me gustaba quedar borracho, yo ahora soy una nueva criatura hecha por Cristo y ahora debo vivir y andar en esa novedad de vida.
hay cosas que estoy aprendiendo. El Espíritu Santo me va transformando para que yo pueda actuar como un hombre nuevo acá en ese mundo. En el capítulo 5, el apóstol Pablo entonces nos va a señalar que ya que la iglesia es un hombre nuevo, que está andando en ese mundo y debe andar en novedad de vida, el capítulo 5 Pablo va a aplicar y practicar a la iglesia como siendo una esposa. Eso significa que el esposo está solamente esperando el día de la boda. Ya la novia fue prometida en matrimonio. Ya se pusieron los anillos de compromiso. La boda ahora va a llegar, pero la esposa tiene que ser adornada. Es aquel día de maquillaje que lleva la mujer y uno no sabe después cuando la entregan. Y ella pasa todo el día allá y uno queda, ay Dios mío, ¿será que va a llegar, que no va? Y en nuestra boda, de la maquillaje de Lani se retrasó y no retrasó la boda. Y yo decía, si no llega no vamos a casar. 10 minutos de retraso. Yo decía, ay Dios mío, se perdió la bendición. Sabíamos. O sea, ¿qué Dios está haciendo con la iglesia? Adornando, preparando, purificando, trabajando. Y por eso debemos ver la iglesia como la esposa de Cristo. Él la quiere sin mancha, sin arruga, perfecta. Él está trabajando con la iglesia. El dueño de la iglesia es el Señor. Él va a trabajar con cada uno. Él va a hablar al corazón de cada uno. Él va a dar a cada uno para que la obra pueda continuar. Por eso somos una persona nueva para el mundo. Por eso estamos viviendo acá esperando el día de la boda. ¿Va a llegar la boda o no? Essa boda vai ser uma belleza. Vai ser em los aires. Nos vamos a volar. Se você nunca agarrou um avião de aqui para Caracas, não se preocupe. Você um dia vai volar, aunque você queira ou não queira. Va a ser el encuentro del Señor en los aires. Porque somos la esposa. El capítulo número 5, el apóstol Pablo entonces nos va a enseñar eso. Somos la esposa, prometida en la boda. Y algún día nuestro novio va a llegar para casarse con nosotros. Por eso hay que cuidar. Hay muchos lobos afuera silbando para esa novia, queriendo sacarla del camino. Y la novia dice, no, ya estoy prometida. Y los de afuera quedan echando cuento a nosotros, ¿no es verdad? El mundo es mejor, vente para acá, aquí es más fino, deja esa cosa de iglesia, deja eso de Dios. ¿Estamos? Los de afuera van a tentar ganar la novia, van a empezar a conversar con la novia, van a empezar a hablar bonito para la novia. La novia no puede perder el enfoque, porque ya ha sido prometida al novio. Eso trae implicaciones para nuestra vida. El último capítulo, Pablo entonces va a practicar ahora y va a ilustrar la iglesia como un soldado. Por eso la iglesia tiene que estar vista ahí, pendiente. Cada momento alerta. Cuidado, estamos en un mundo full de lobos, tratando de hacer ¿qué con la iglesia? Destruirla. Y si somos un ejército, como soldados de Cristo, isso significa que há inimigo tratando de atacarnos e derrubarnos. Esse é o ênfase que o capítulo 6 nos vai a mostrar. É como que estamos em um campo de batalha. Há as ferramentas que tem que usar. Temos Adolfo aqui. Sim, Adolfo, quando você vai para o comando, você pode ir se su contorno. Você diz, não, eu vou de chola hoje. É assim que você tem que apresentar-se allá. Ah, ve, aí está. Tem que estar al día, ¿no es verdad? Tiene que cargar el equipaje, el arma. El arma pesa ¿cuántos kilos el bicho ese? Como 2, 3 en las primeras horas. En la segunda hora pesa 6. Y cuando pasa más una hora pesa 10. Y cuando da el sueño va pesando casi 30 kilos un saco de cemento. ¿Es verdad? Pero él puede bajar la guardia. Nah, chico, voy a dejar ese rifle ahí. Hoy no viene malandro para acá. Nadie se va a meter aquí. En el día en que usted menos espera, y así es con la iglesia. No podemos bajar la guardia. Hay un enemigo lá afuera que no está contento con el crecimiento de la iglesia, con el desarrollo de la iglesia, con la enseñanza de la iglesia, con la oración de la iglesia, con las alabanzas de la iglesia. Él nos quiere destruir.
ir y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr ese objetivo. Por eso, a partir de la mañana de hoy y los próximos domingos, nosotros estaremos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios, perícopa por perícopa, parte por parte, y en la próxima semana estaremos viendo el capítulo 1, versículo 1 y versículo número 2. Ya pueden leer esos dos versículos si lo memoricen, mejor aún, y después vamos a ver del 3 en adelante. Vamos a ponerlo de pie, vamos a orarle al Señor, dando las gracias por su palabra. Y para la próxima semana seguiremos estudiando. Padre, deseamos agradecer por tu palabra en ese día. Agradecemos porque usted nos ha dado la gracia y el privilegio de pertenecer a esa iglesia. Agradecemos porque esa iglesia es del Señor. Agradecemos porque usted es el Dios que ha comprado esa iglesia con tu propia sangre. Agradecemos porque esa iglesia es un cuerpo vivo, formado por Dios el Padre, comprado por el Hijo y garantizado, protegido, cuidado por el Espíritu Santo. Padre, agradecemos porque la iglesia es un templo vivo del Señor. Agradecemos porque ese templo es universal, está alrededor del mundo, por eso podemos te adorar en espíritu y en verdad, no solamente en Jerusalén, sino en donde estemos, podemos adorar. Ayúdanos a adorar no solo en el templo de la iglesia, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde estemos, que podamos ser verdaderos adoradores al Señor. Padre, que podamos reconocer que la iglesia es un misterio. Los de afuera no entienden ese misterio del Señor. Los de afuera no saben qué usted está haciendo con nosotros. Por eso ayúdanos a entender que somos personas nuevas, transformadas, con un propósito de vivir y andar en la novedad de vida que usted nos ha llamado a vivir y experimentar. Padre, ayúdanos a entender que somos como esposa del Señor, que tenemos un novio, estamos en preparo, estamos en proceso, aprendiendo, creciendo, transformando nuestro corazón, cumpliendo con la misión, porque un día será el encuentro que tengamos con el Señor y será el día del matrimonio, en donde verdaderamente nos alegraremos y para siempre estaremos con el Señor. Padre, ayúdanos a entender también que hay un enemigo afuera con el cual debemos luchar. Aunque estemos en ese mundo, tenemos adversarios. Nos ayude a conocerlos, a saber su maldad, su astucia, a estarnos preparados para la batalla diaria que tenemos que travar acá en ese mundo, mientras usted no ha venido a buscarnos y llevarnos de ese mundo malo. Darnos la fortaleza, darnos el ánimo, darnos la dirección. Ayúdanos a vivir la vida cristiana para que tu nombre sea alabado, glorificado y engrandecido en la vida de cada uno de nosotros. Por eso oramos y agradecemos en el nombre y amor de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén.